Vamos a darle la bienvenida, señor subsecretario, formalmente. Iniciamos entonces en comité esta conversación para escucharlo. Muchas gracias. Estoy aquí con Magali Espinosa, Sí, disculpe, Magali, también bienvenida. que es una gran y antigua amiga del Ministerio y de Chile. Tengo una presentación. Es una presentación que quizás es mucho más cómodo que yo le le entregue o le entrego esta que es más grande. ¿Le entrego esta? Esta presidenta. Ah, eso, ya, perfecto. Sí, porque Hemos peleado mucho tiempo que nos den en colores, pero... yo le paso esta, si quiere. No, sí. Sí, ahí está, ya. Bueno, entonces nosotros tenemos comentarios al proyecto de ley sobre desalinización, que es el boletín 11608-09. Así es. Y quisiéramos plantear algunas ideas para legislar sobre el borde costero y también sobre lo referido a la concesión marítima. En primer lugar, considerar el desarrollo de estas plantas desaladoras o la instalación de estos ductos de agua como una de las actividades prioritarias para otorgar concesión sobre este bien nacional de uso público. Es decir, no pueden verse de manera separada, son absolutamente coincidentes. Establecer en conjunto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Bienes Nacionales un mecanismo que sea el idóneo para poder que se desarrollen de manera competitiva este tipo de plantas. Y ahí es donde está el elemento también importante que ojalá estén incorporados dentro de lo que sea un ordenamiento territorial, para que no nos llenemos de pequeños ductos en todo el borde costero, sino que también podamos agrupar en ciertos sectores que sean los más propicios. Perdón. Senadora, ¿cómo está? En nombre de la patria, entonces se abre la sesión. Luego, como tercer punto importante, que se privilegien y se promueva el desarrollo de las plantas multipropósito en lo que es la desalación, con mecanismos que contribuyan a la producción de agua apta para el consumo humano. Existen distintos tipos de aguas, digamos, o aguas de distintas características que se pueden obtener producto de la desalación. Como cuarto elemento, facultar a la autoridad para que se pueda unificar los puntos de captación de las concesiones que estén cercanas entre sí para para minimizar la intervención en el borde costero y en general entregar atribuciones que permitan usos compartidos del borde costero en un mismo territorio por medio de la concesión marítima. Esto es una cosa que creo que es bastante coincidencia, ¿cierto? Que es lo que comentaba en un principio, de no llenarnos de ductos por todas partes, sino que estos tengan también que ver con una lógica territorial que respete otros usos que puedan tener los bordes costeros. Actualmente tenemos 22 plantas desaladoras en el país, 2 de las cuales son públicas, el resto son todas privadas y son plantas muy pequeñas. Si es que quisiéramos llevarlo a ese tamaño, al consumo humano, no son las más eficientes, como vimos en la sesión pasada que vino de Acciona. Ellos estaban obteniendo valores bastante bajos de producción, 350 pesos aproximadamente del metro cúbico de agua, pero en base a una escala determinada. Si es que, y eso quizás podríamos propiciarlo si es que observamos de aquí hacia el futuro que la desalación podría ser una solución también para el consumo humano. Luego de que la vigencia de la concesión para la desalación está supeditada al plazo de la concesión marítima sobre el cual está situada, y entonces habría que establecer reglas generales para aquello. Después, como sexto punto, establecer decretos de concesión marítima, en los decretos la cantidad de agua autorizada para extraer para las plantas desaladoras. Un poco en la misma línea, es decir, que sepamos lo que se está extrayendo para que sepamos cuáles son los usos y ojalá favorecer una mayor escala, porque tiene una menor intervención en el borde costero, pero sin embargo una mayor cantidad de agua desalada. Después, establecer que las aguas salobres extraídas son un producto fruto de la concesión marítima, debiendo regirse por las normas de las concesiones marítimas. Hola, senadora, ¿cómo está? Ustedes se van a perder todo el evento lunar, ¿o no? Solar.
Después, esos son como ideas generales que nosotros hemos estado observando respecto de lo que es la desalación, es decir, que tiene integralmente que tratarse de forma conjunta con lo que son las concesiones marítimas, requieren de que tenga un cierto orden para poder hacer un uso óptimo del territorio y que se pueda escalar en las plantas para que el resultado para el consumo humano sea también el óptimo en términos de eficiencia en la producción, es decir, costo del agua, y que por lo tanto las plantas sean multipropósito. Y si es que se entrega un permiso para la desalación, tiene que ser un permiso que sea confluyente con el permiso de la concesión marítima, ya sea en plazos, en cantidad de agua, etcétera. Luego, respecto de plantear algunas ideas para legislar respecto de lo que es el medio ambiente. El primer término, realizar una sistematización de las normas y de criterios en la evaluación de plantas desaladoras. Eso deberá ser de una especie como de certeza jurídica respecto a qué se enfrenta la tramitación de una planta desaladora. Porque si lo que queremos es promover que se desarrollen, y es un poco la idea del gobierno, es poder favorecer esa tramitación y simplificarla, que la gente conozca a qué se está enfrentando. Después, desarrollo de guías de evaluación de impacto ambiental para proyectos de desalación que siguen en la misma línea. Respecto de la Dirección General de Agua, y aquí entramos, yo diría, a los temas más complejos, porque tiene que ver con la naturaleza jurídica del agua desalada. Punto 1. Autorizar la instalación de obras mayores relativas a plantas desaladoras a fin de resguardar los acuíferos colindantes. Eso es muy importante. Nosotros nos hemos dado cuenta, senadora, que tenemos 101 acuíferos en el país y tenemos, de acuerdo al último informe de la Fundación Chile, tenemos el 44% de los problemas asociados a la falta de consumo humano es por una mala administración de los acuíferos, mala gestión. Y para poder gestionar bien los acuíferos hay que conocerlos. De esos 101 acuíferos, solo tenemos información sobre 4 de ellos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un plan para poder generar los estudios en un plazo de 10 años y tener información sobre todos esos acuíferos y poder gestionarlos mejor. Entonces, si es que vamos a generar esta desalación o unas mayores relativas a la desalación, también tenemos que conocer si es que tiene o no un impacto sobre los propios acuíferos que están colindantes a esas áreas. Perdón, usted dijo que solo tiene información de 4 de ellos. ¿En un plazo de cuánto van a estudiar esto? En un plazo de 10 años, sí, hemos hecho un planteamiento que es bastante ambicioso, pero en 10 años tener de los 101 acuíferos de nuestro país. Ahora, evidentemente vamos a partir por los más complejos, por los que hoy en día están mostrando una situación de déficit hídrico que está generando impacto en el consumo humano, ¿cierto? ¿Esto lo hacen solo con la Fundación Chile o lo hace simplemente como Dirección General de Agua? No, nosotros licitamos esos estudios. Son entidades especializadas. ¿Cómo? Perdón. Perdón, es que la senadora me estaba preguntando algo. Un cruce. Me decía usted entonces que van a hacer una licitación. Son distintos estudios, sí. Ya. Sí, nosotros con esos estudios, esos estudios son mediciones, muchas mediciones, durante un periodo que va entre 1 y 2 años, dependiendo del acuífero. Y esas mediciones nos permiten conocer el comportamiento de las aguas, las recargas y los tiempos asociados a esas recargas, cuánta extracción puede generarse en distintos sectores del acuífero, etcétera. Y de esa forma nos permite poder gestionarlo mucho mejor. También es información para que las mismas juntas de vigilancia gestionen mejor y también para que los comités de aguas subterráneas puedan gestionar mejor. Luego, como segundo punto, la autorización de vertimientos de agua desaladas en fuentes continentales con el objeto de velar que cumplan con la calidad requerida. Ahí nos estamos refiriendo tanto al agua propiamente tal como al subproducto que es la salmuera. Después, respecto al proyecto de ley 11.608-09, ¿cuáles son las observaciones que nosotros tenemos a ese proyecto de ley?
Este podría incorporar las ideas indicadas precedentemente con el objeto de consagrar la institucionalidad integral, que es lo que ya hemos comentado, ¿cierto? Que hay que integrar lo que es la entrega de la concesión marítima por parte del Ministerio de Defensa, que sea confluyente con la autorización que se le entrega para la desalación, es decir, que no exista un problema en la legislación. Luego que se tenga claridad para todas ellas de cuáles son las tramitaciones desde el punto de vista ambiental que tienen que enfrentar, también para entregar esa certeza jurídica, que tengan la calidad multipropósito para poder favorecer el consumo humano como una prioridad cuando sea necesario, favorecer la escala de los proyectos porque de esa forma también baja el costo de producción de agua desalada para el consumo humano, etcétera. Luego, el proyecto de ley y las indicaciones debiesen enfocarse en la autorización para permitir el uso del agua de mar como bien nacional de uso público y no en el producto que podría entrar en conflicto sobre su interpretación al definir su naturaleza. Nosotros creemos que eso puede generar un problema, definir una naturaleza de bien nacional de uso público del agua desalada, así como podría ser el agua mineral o el mismo ejemplo que se me ocurrió la vez pasada del tanque de oxígeno cuando uno va a hacer buceo. Y aquí el punto principal es no impedir que se desarrollen estos proyectos. Entonces, para buscar una manera en que no genere una incerteza jurídica en esa materia. Ese es el objetivo nuestro. Y quizás habría que estudiar la legislación y por eso es que la pedimos. No sé si la habrán enviado los españoles para ver cómo han solucionado ellos ese problema. Pero me gustaría que se explayara más en este punto, subsecretario, porque no me queda claro cuál sería en teoría la incerteza, cuál sería la dificultad y por qué razón, una vez que se entregó la concesión, que se va a entregar para un uso específico, una cantidad de agua específico, eso, digamos, que se trabaja, deja de ser un bien nacional de uso público. ¿Qué quieres comentar tú? Bueno, perfecto. Bueno, buenos días. Para profundizar en este tema, la idea que nosotros hemos distinguido en el análisis es que existen plantas desalinizadoras que van a un objetivo único y que es para un insumo, para una actividad. Por ejemplo, plantas desalinizadoras para la actividad minera. Y hay otras plantas desalinizadoras que pueden tener un objetivo público para entregar agua como servicio público a la población, como agua potable. En ese caso, estas plantas podrían denominarse plantas como una obra pública. Es decir, pensamos que la esencia de esto es distinguir entre obra privada y obra pública. Si todas las plantas desalinizadoras son obras públicas, naturalmente, lo que viene con ello es que se regula el producto de esas plantas desalinizadoras, si las construye el Estado o si las concesiona a través del contrato de concesión. Pero si es una obra privada, de financiamiento privado, que va a una finalidad específica y no es comercializada el agua, porque el agua es un insumo como materia prima para otra producción, pensamos que esa agua que produce esa planta privada debiera mantener su carácter de agua privada, en términos de distinguir el fin con el cual se construyó la planta desalinizadora. Entonces, queda suficientemente regulado para la obra pública el producto de esa planta desalinizadora, y el producto de esa planta desalinizadora no es, digamos, si es concesión, queda regulado en el contrato de la concesión a través de la manera como se va a comercializar o los subsidios que puedan haber entre los distintos sectores que van a ser demandantes de esa agua. Pero si es un agua privada, o sea, una planta que se construyó por un inversionista para un objetivo específico, como por ejemplo la minería, o solamente para ese bien, no tiene por objetivo comercializarla, creemos ahí que no cae en la categoría de agua desalinizada como un bien nacional de uso público, porque la naturaleza por la cual se está adquiriendo, de acuerdo al proyecto de ley, el bien nacional de uso público es porque mantiene la definición del agua de mar, que es el agua salada, con salmuera y agua, que después se convierte en un producto. Entonces,
pensamos que lo que interesa acá es saber quién invirtió en esa planta, básicamente, cómo se desarrolla el proyecto de inversión. Bueno, a este punto lamento que no esté la senadora Adriana Muñoz, que ha sido la presidenta durante bastante tiempo, desde la Cámara de Diputados incluso, pero para nosotros es bien crucial, tenemos una mirada diferente y no entendemos esa lógica, porque de acuerdo al proyecto, sí, aquí está la senadora Yana Proboste, que me puede, yo sé que el senador, perdón, Castro tiene otra opinión, pero me puede ayudar, pero de acuerdo a la lógica que nosotros hemos visto, el agua es un bien nacional de uso público. Es fundamental, además, conservar esa condición y esa definición. Y sobre todo un Estado que lamentablemente, como ya lo hemos visto otras veces, fragmentado en esto, en múltiples instituciones, funciones, etcétera. Y además porque tenemos actualmente un mercado, un modelo de mercado del Código de Agua que no podemos decir que ha sido de un muy buen funcionamiento. Por lo menos esa es la mirada que yo tengo y algunos nosotros compartimos, porque creemos que se ha prestado para especulación, para acaparamientos, para concentraciones, para dejar sin agua a poblaciones y ni siquiera se responde a lo más elemental que es justamente el uso humano del agua. Entonces, no queremos repetir el modelo que justamente el Código de Agua ha hasta ahora hecho en nuestro país, que ha permitido la especulación, el acaparamiento y dejar incluso sin agua consumo humano, porque ni siquiera hay una regulación que pueda decir, mire, esto tiene límites. Y los límites son en una zona de escasez hídrica o donde simplemente hay localidades que ni siquiera se pueden abastecer. No es posible, digamos, el uso indiscriminado y simplemente aquí ha sido así, ha funcionado así. De hecho, en este modelo del mercado del Código de Agua son ni siquiera asociados necesariamente a un proyecto, son perpetuos, heredables, vendibles, etcétera, de por vida. Eso es exactamente lo que quisiéramos nosotros que no se reprodujera en este modelo que damos. ¿Qué hacemos nosotros? Le decimos, señor, ni un problema, se va a dar una concesión. Usted recibe la concesión, usted va a hacer una inversión y usted va a usar el agua de acuerdo a lo que planteó en esa concesión y de acuerdo al permiso que le entregaron en esa concesión, por una cantidad determinada, no es un uso indiscriminado, va a decir yo voy a usar agua. Pero el agua sigue siendo un bien nacional de uso público y eso es súper importante porque eso significa que siempre tiene que haber, de alguna manera, la mirada de un bien superior y tiene que haber también la mirada que el Estado no puede abdicar, que desgraciadamente lo ha hecho, pero no puede abdicar de que el concepto central aquí debiera ser siempre el ser humano y su acceso al agua. Sin agua no hay vida. Y nosotros pensamos entonces que queda suficientemente garantizado por la vía de la concesión que se le entrega, hecho todos los permisos y todo lo que sea necesario, en coordinación, digamos, ahí se verá si hacer defensa, bienes nacionales en el territorio, ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos compartir lo demás, que ojalá sea multipropósito, en escala mayor, para que resulte más económico. Todo eso estamos muy bien. Pero esa agua sigue siendo, en nuestro juicio, un bien nacional de uso público, que la persona, igual, al tener derecho a una concesión, va, por supuesto, a poder usarla, sea para que era para una minera o sea porque va a ser multipropósito y por lo tanto además va a tener, o sea, va a poder hacer en los términos, digamos, que quiso hacer su inversión. Yo no veo dónde está la incerteza jurídica, ni por qué se niega, entonces, que una vez que se entrega esa concesión y la persona hace esa inversión, el agua deja de ser. Ustedes escucharon a Acciona y escucharon las respuestas cuando se le preguntó varias veces y siempre reiteraron lo mismo. O sea, ellos invierten vía concesión o en algunos casos son directamente del Estado, da lo mismo, pero digamos, hay un modelo de negocio, pero el agua sigue siendo pública y el Estado siempre sigue siendo la persona que tiene la mayor tuición, digamos, en la medida que es un bien nacional de uso público. Entonces a mí me llama mucho la atención que los argumentos de ustedes, como yo lo veo, no hacen más que repetir el modelo del Código de Agua, que es exactamente lo que yo quisiera que este país no siguiera teniendo por las consecuencias que hoy día tenemos que afrontar y que no hemos sabido afrontar y que no somos capaces de afrontar. Y aquí su secretario que representa al Ministerio de Obras Públicas tiene una tremenda responsabilidad, porque a mí me parece, y aquí lo digo absolutamente como senadora que representa una de las provincias como Petorca, La Ligua, que es dramático.
Y a mí me parece que es inconcebible que estamos en el año 2019 y nosotros no seamos capaces de asegurarle el consumo humano a las personas, número uno. Número dos, que estamos gastando una fortuna en camiones aljibes. Número tres, que existe todo un tema sobre los camiones aljibes, desde el higiénico, la seguridad, a lo que gastan las gobernaciones, digamos, con respecto a esa agua, que no tiene ningún sentido si tuviéramos otro modelo, otra mirada y otra forma de trabajar. Y creemos que el Estado, yo por lo menos creo que el Estado ha abdicado de lo que tiene que ser su rol esencial en esto. Entonces, está bien, sí, le voy a dar al tiro la palabra, por supuesto, a la senadora Yana Morón, es su mirada, pero quiero decirles que no hacen más que reproducir lo que justamente nosotros queríamos evitar. Y más, en el proyecto hemos puesto todo un modelo, ¿verdad? Era, la palabra se me olvidó, Sí. como un verdadero modelo para el funcionamiento una vez entregada la concesión, con lo cual le da plena garantía. Entonces, yo creo que es bien importante que tomemos un tiempo en esto, porque vale la pena dialogar para ver si ustedes nos logran convencer o viceversa. Voy a entregarle la palabra a la senadora Yana Proboste, después a la senadora Ebensperger. Muchas gracias. Por supuesto, senador Castro, si tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Nos ha interpretado muy bien porque creo que era esperable una definición o una defensa argumentativa como lo hace la Dirección General de Aguas, particularmente a través de la señora Magali, porque creo que eso representa una mirada neoliberal de nuestros recursos nacionales. Y lo que uno espera es cómo hoy día se transforma y se trasladamos una lógica en donde siempre el interés ha sido proteger el mercado a proteger el ecosistema, a proteger los derechos esenciales de las personas como lo es un derecho humano. Y por lo tanto creo que hacer esta distinción respecto del tipo de la planta, si es un fin privado, haga lo que quiera, si es un fin público, lo definimos a través de un contrato de concesión, no hace más que ratificar un modelo neoliberal que está absolutamente agotado desde el punto de vista de utilización excesiva y explotación de recursos naturales, en este caso como un recurso nacional que nos pertenece a todos, que es el agua de mar. Yo quisiera, a raíz de la presentación, Presidenta, hacer algunas consultas, porque el subsecretario señaló en que ya tenían una cantidad muy reducida de estudios de acuíferos, que pedirle por su intermedio, Presidenta, que pudiesen hacer llegar esos 4 estudios de los acuíferos en Chile, y además ojalá dedicar una sesión a conocerlo para ver bien en detalle cuál fue la metodología aplicada. Pero claramente este escenario de 10 años para concluir a los 101 acuíferos que están presentes en Chile nos parece, más allá de lo que el subsecretario Palacio ha señalado que es una meta ambiciosa, la verdad en 10 años nos va a quedar bien poco si es que no somos capaces ahora de tomar medidas muy concretas. Entonces, como eso se pudiera acortar esos plazos. Pero mis preguntas van enfocadas en otra tarea que tiene que llevar adelante o que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas y que tiene un impacto directo con la ocurrencia de distintos fenómenos en los acuíferos, y me refiero particularmente al estudio de glaciares. Me gustaría preguntarle al subsecretario cómo se está llevando adelante el estudio de glaciares. Me gustaría que el subsecretario pudiese indicarnos cuál es el equipo técnico que está llevando adelante el estudio de glaciares en el Ministerio de Obras Públicas. Y cuando digo cuál es el equipo, me gustaría que él nos pudiera indicar cuáles son las profesiones de esos integrantes del equipo y cuántos años llevan trabajando específicamente el estudio de glaciares. Me gustaría conocer también del estudio de glaciares cuál es el trabajo de campo que ha hecho el equipo que lleva adelante el estudio de glaciares, el estudio in situ que ha hecho de los distintos glaciares en nuestro país. Obviamente a mí me interesa lo que ocurre con especial énfasis en la región de Atacama, tanto en glaciares cubiertos como descubiertos. Porque creo que eso es un elemento central a la hora de avanzar en una política de protección de nuestros acuíferos. No todos los glaciares tienen un aporte necesariamente al acuífero. Otros aportan de manera muy significativa a acuíferos que a lo mejor
hoy día no forman parte de estos 4 estudios que tiene el Ministerio de Obras Públicas y constituiría un desarrollo esencial, un paso esencial poder conocer cómo se está llevando adelante este estudio. Me gustaría también, Presidenta, conocer cuál es el plazo que se ha dado el Ministerio de Obras Públicas para terminar este estudio de glaciares. Muy bien. Voy a darle la palabra, por supuesto, a los senadores respectivos. Solamente hacer después una observación, dejar que termine la exposición, porque en realidad no ha terminado, no entusiasmamos, digamos, en la pregunta, y posteriormente para que pueda responder y haya más preguntas, sí, y esto sea el diálogo que es lo que esperamos. ¿Sí? Presidenta, yo lo único, claro, llegué un poco más tarde y estoy aquí presionada. No, siempre me entusiasmo. Pero es que estoy aquí atenta porque probablemente tenga que ir a cubrir otra comisión. Ya. Gracias, Presidenta. Muy breve. Simplemente para volver a reiterar, ya que se dio la discusión una vez más, que es lo que hemos estado analizando, yo creo que acá no hay otra opinión en que el uso prioritario del agua debe ser el consumo humano. Pero dicho eso, yo creo que lo que no podemos permitir es que esta discusión finalmente sea ideológica, porque yo escucho acá, ¿no es cierto?, y no veo el peligro de que el agua desalada siga teniendo el tratamiento jurídico. Yo creo que esta discusión tiene que ser jurídica. Acá una concesión, cuando a una persona se le otorga una concesión, no puede hacer lo que quiera con el agua desalada. Esa concesión está absolutamente determinada, para qué se le pidió, cuánta agua puede utilizar, para qué va a destinar esa agua desalada, y si no llega a cumplir el objeto de la concesión, esa concesión va a terminar. Aquí yo vuelvo a insistir, el producto de agua desalada es distinto al agua de mar, que por cierto es un bien nacional de uso público, pero lo que sale, el tratamiento que se le hace previa a la inversión que hace un privado o el propio Estado después de desalarla, bien digo, es un producto distinto al agua de mar. Por lo tanto, no veo yo que ese sea jurídicamente bien nacional de uso público. Yo insisto, yo creo que acá ninguna de nosotras nos vamos a convencer, tenemos opiniones claramente distintas, y desde mi punto de vista es una opinión jurídica. Yo sí creo que efectivamente hoy día, si usted quiere cambiar las reglas del juego y darle la calidad jurídica de bien nacional de uso público al agua desalada, sí se crea una incertidumbre jurídica a los inversionistas. Y cuando uno viene de una región minera en que el desarrollo de esas regiones, parte importante de ello es a través de la minería. El PIB de la minería en la región de Tarapacá está en el 53%. Hoy día también el CEA y las autoridades en general o las instancias que dan las autorizaciones, ya nadie va a autorizar una faena minera sin agua desalada y sin energías renovables. Yo creo que eso es lo que hoy día en el siglo XXI, ¿no es cierto?, debemos hacer. Pero no podemos crear esa incertidumbre jurídica. Por cierto que se va a crear una incertidumbre jurídica si usted le cambia la naturaleza, porque al ser un bien nacional de uso público, en cualquier minuto se puede expropiar o quitar esa agua, o no va a tener la propiedad. Hoy día el titular de una planta desalinizadora o de una concesión es dueño de la concesión. Yo creo que también ahí hay un error, no pasa a ser dueño del agua, es dueño de la concesión, y en tal calidad él puede usar, gozar y disponer de esa concesión en los términos que le señala la concesión. En muchas de ellas se prohíbe traspasarla incluso a un tercero, y lo que sí, desde el punto de vista jurídico, es también propietario del producto que obtiene en esta desalación de agua. Vuelvo a decir, el agua de mar es bien nacional de uso público, el agua desalada es un producto distinto que no tiene y no va a reunir, aunque queramos hacer esta declaración, nunca las características que nuestra legislación exige para que un bien sea catalogado como bien nacional de uso público. Gracias, presidente. Senador. La verdad que esta discusión ya yo creo que no tiene mucho sentido, Presidenta, porque no nos vamos a poner de acuerdo en esto.
Lo que explica la senadora Luz está súper claro. Todos sabemos que el agua hoy día, el agua es un bien nacional de su público. Es así. Pero si sacamos el agua del mar y le hacemos un tratamiento, deja de ser, esa condición, pierde esa condición porque hay una inversión, hay una persona que hace la inversión, como lo plantea el subsecretario. Si la inversión es pública, obviamente que el resultado es público, pero si la inversión es privada, tiene que tener un sentido jurídico de resguardar ese derecho, porque hay un derecho de inversión. Y nosotros no podemos intervenir ese derecho de inversión. Entonces, yo la verdad que no sé, creo que aquí no vamos a estar nunca de acuerdo. Pero si queremos avanzar, tenemos que ser capaces de poder ponernos de acuerdo, por lo menos en que este proyecto vaya avanzando un poco. Y como lo plantean el subsecretario con la asesora, me parece que tiene un sentido. Si la inversión es pública, que sea público, ya, estamos de acuerdo que sea público. Pero si es privada la inversión, la concesión es del Estado por una cantidad de años definida y ese resultado de ese producto, de esa inversión, tiene una propiedad y no podemos intervenirla, no la podemos expropiar. Creo que ese es el sentido. Porque si tenemos una planta desalinizadora para la agricultura y esa persona saca tomates, ese agricultor saca tomates, él va a vender sus tomates porque se le autorizó para un proceso, llamemos productivo, que es producir tomates. Entonces esos tomates no van a ser nunca públicos, porque hay un trabajo, hay una dedicación, hay una inversión, y creo que eso es de sentido común, un tema de derecho jurídico. Y creo que esa discusión no vamos a estar nunca de acuerdo, pero tenemos que avanzar. Está bien, todos queremos avanzar, pero es legítimo, al tiro, es legítimo que tengamos entre nosotros diferencias. Hemos tratado una y otra vez este tema y no nos convencemos mutuamente, pero la idea es avanzar. Algunos artículos se han aprobado y obviamente que tenemos que escuchar la opinión del Ejecutivo, pero también es interesante porque no siempre ha estado presente el subsecretario, tampoco por supuesto Magali, que oiga nuestros propios argumentos. Saben que hay una diferencia, pero no tienen mayor conocimiento ni nuestra mirada ni la mirada de los otros colegas senadores. Entonces, no es inoficioso, digamos. Un poquito más. Y siempre nosotros hablamos del consumo humano. Si el consumo humano es mínimo, es nada. Y mire, lo he dicho muchas veces, donde no hay agua, mire, donde no hay agua hoy día, que en Petor, que se ha hablado de muchas veces, a mí no me cabe ninguna duda que ahí falta inversión pública, que es otra cosa. Y cuando hay una comunidad, y yo estoy seguro, mire, sin conocer el lugar, estoy seguro que muchas construcciones de vivienda en esos lugares no tienen ni autorización municipal. Porque viene cualquier persona hoy día, separa un terreno, construye una casa y después empieza a pedir que le den agua, que le den los servicios, electricidad, todo. Entonces también hay una falta de investigar un poco más y de exigir que las personas cuando construyan tienen que tener a lo menos los servicios. Y la inversión pública tiene que hacerse si hay una cantidad importante de viviendas. Y a mí no me cabe ninguna duda que donde están todos esos paltos, si la gente que planta paltos no es tonta, y ellos hacen inversión para poder regar sus paltos. Pero si esos villorrios no tienen inversión, obviamente que no van a tener el recurso. A ver. Nadie ha dicho que sean. No, por favor, vamos con calma. Antes de ofrecerle la palabra al subsecretario, por supuesto, corresponde que termine esto y además se haga cargo de lo que hemos argumentado, pero sí no puedo dejar de contestar algo que usted ha mencionado, ya que mencionó mi región, que me toca representar, y le quiero decir algo. Lo que pasa es que es muy dramático. No es solo que falta inversión pública, por supuesto que falta, pero es muy dramático, justamente por el modelo actual que tenemos, en que no hay una mayor regulación, que simplemente yo privado decido que quiero plantar paltos y vengo y hago tabla rasa de cerros completos de su vegetación nativa de los ecosistemas y lo transformo en paltos y paltos y paltos. Y tiene un consumo muy intensivo de agua. El resultado es que dejo sin acceso al agua potable, al consumo humano, a una serie de localidades. ¿Por qué? Porque es un uso irracional, porque es una sobreexplotación, porque es un monocultivo de uso intensivo de agua, como en este caso son los paltos. Entonces, francamente, si nosotros tuviéramos un modelo distinto,
que será un poquito más armónico y ordenador, porque hiciera prevalecer de verdad que el agua es un bien nacional de uso público y por lo tanto la primera obligación de un Estado es garantizar ese acceso al ser humano, sería distinto. Pero no ocurre. Tanto no ocurre que el gobierno, y aquí el subsecretario lo va a decir, para poder ir en auxilio a lo que está ocurriendo, está comprando algunos derechos de agua para poder redistribuirlos, lo cual, a mi juicio, no hace más que ratificar lo que yo siento, que este es un modelo que no funciona bien y que el Estado ha abdicado de su función más elemental, que es garantizar el consumo humano. Que sea solamente el 6 o el 8%, menos mal, pero eso no me quita que el 70 y tantos % lo tiene la agricultura. Y no me quita que esa agricultura, y aquí creo que CONAF no cumple exactamente su rol, pueda cualquier persona simplemente adquiere los cerros, muchos de ellos a los ex beneficiarios de la reforma agraria, que en su momento se han visto, digamos, con la necesidad de vender o les han ofrecido y lo han hecho, y simplemente yo planto sin necesidad de ningún estudio de una mayor evaluación. Aquí tenemos la irracionalidad, entonces, de que podemos seguir plantando cerros y cerros y cerros, destruyendo ecosistemas, destruyendo, que es una protección, la forestación nativa, digamos, y simplemente dejo sin agua a las localidades que están allí. Entonces, para mí eso no tiene nada que ver con el tema del... no, pero perdón, el que usted me mencionó, Petorca, entonces yo le hago, por favor, dice que no conoce, pues le quiero invitar que vaya a ver y se dar cuenta que no es que se construyan casas por doquier, no. Lo que pasa es que tenía una población que vivía allí y pues llegaron otras personas y simplemente decidieron plantar esos cerros. Por lo tanto, deforestan, llegaron después y deforestan esos cerros, los convierten en monocultivo y lo único que hace es intensificar. Para mí es otra discusión, Presidenta. Bueno, porque mire, yo le puedo decir que la zona del Maule yo también podría decir lo mismo, que llegaron los pinos, la gente plantó pinos y los pinos se consumen las napas subterráneas. Entonces, para mí esa es una discusión que es muy diferente al tema que estamos viendo, el tema del agua, el código, el derecho, la certeza jurídica. Entonces, yo creo que el tema del desarrollo, el crecimiento, si queremos limitar la plantación de frutales, se puede limitar, pero es otra el tratamiento. La CONAF cumple otra función. Si queremos que hoy día tener solamente vegetación nativa, prohibamos entonces el desarrollo agrícola, forestal de este país. Pero Senador, usted está llevando las cosas a un extremo que no es lo que yo he dicho. Es muy diferente. Tiene su derecho, pero no desvirtúe lo que uno está planteando, porque eso es otra cosa. Pero que yo creo que... Él está diciendo que no va a tener agricultura en este país. Lo que uno está pidiendo es mayor racionalidad, que es distinto. Por eso, entonces limitemos. Vamos a tener que limitar eso. Si la racionalidad, Bueno, creo es que la una libertad función que debería cumplir el Estado, que no la cumple. Si una persona quiere plantar una cantidad de paltos en un lugar y el terreno está apropiado y él compra el terreno y hace el trabajo, eso lo puede hacer. En este país se permite hacer eso. Tenemos libertad de desarrollo. Pero si queremos limitar, a lo mejor hay que limitar. Si usted me dice, oiga, limitemos ciertas plantaciones, ciertos lugares porque tienen poca agua, yo creo que lo podemos hacer, pero es otro proceso que no tiene nada que ver con el agua. Senadora Prost. Sin entrar a la motivación que nos invita el senador, porque precisamente uno podría pensar en una estrategia nacional de desarrollo, de uso de nuestros recursos, que fuera más compartido. Creo que eso está en la base de la dificultad que tenemos en nuestro país. Pero le quedan 2 hojas al subsecretario para que pueda terminar su exposición. Y la tercera decía pregunta, nos adelantamos, pero si podemos terminarla, Presidenta. Se entusiasmaron con la... Muy bien. Señor subsecretario, termina. Sí, a ver. Yo quiero referirme a esta porque... Pero si quiere terminar la exposición y después se refiere a los puntos o me puedo referir a los puntos y después terminar porque si no vamos a volver al mismo tema. Bueno, yo soy optimista, en verdad, de que podamos llegar a alguna especie como de acuerdo, porque me da la impresión, o al menos yo así lo siento, que todos queremos defender el consumo humano. Y todos queremos que se desarrollen nada más estas plantas desalinizadoras, que lo que va a hacer es liberar recursos para que exista más agua para el consumo humano, no menos. Y la forma es tratarlo lo más técnicamente posible, porque yo estoy súper de acuerdo en que el sistema, no sé si es un problema del sistema, pero como está funcionando está generando problemas. Porque hay mucha gente que, aunque sea poco el consumo humano en términos
porcentuales hay gente que no tiene el agua hoy en día. Entonces hay que atenderlos de una forma que no es digna, o al menos no es razonable, existiendo posibilidades de atenderlo con un sistema de agua que sea más digno que a través de sistemas de agua potable rural, por ejemplo, ¿cierto? Y eso pasa en Petorca, pero también pasa en otras partes. Y en Petorca efectivamente ha habido, por una falta de gestión de ese acuífero, sumado a un hecho que es real, que es un cambio climático, que hay menos agua hoy en día, y que ha habido un desarrollo agrícola que ha sido muy pujante, muy fuerte, y ha habido una escasez completa de parte del Estado. Ahí no ha estado presente el Estado para hacer sus inversiones, para garantizar la entrega de agua a las personas. Se genera el conflicto que es un conflicto social. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con eso. El Estado, yo creo que no ha estado a la altura desde el momento en que empezó a sobreotorgar los derechos de agua. De acuerdo. Si a eso le sumamos que hoy en día tenemos mucho menos agua, senadora, entonces evidentemente que el sistema no va a dar abasto. ¿Ah? Pero independiente de que este sea o no el sistema, igual vamos a necesitar un sistema de distribución, porque de lo contrario no existe posibilidad de usar el agua porque no hay inversión. Entonces, cambiemos el nombre, ustedes deciden, bueno, pongamos otro sistema, pero la verdad es que siempre dice el único país del mundo en que el agua se... No es cierto. En todos los países del mundo donde esto funciona existe un sistema de distribución que está regulado. Para que alcance. Ahora, nosotros tenemos que priorizar el consumo humano, evidentemente. Y ahí no hay que perderse en eso. Y eso yo creo que no tiene ninguna discusión ni ideológica, eso es una cosa de sentido común, es una discusión humana, social, es evidente. Y en varios de estos sectores lo que ha faltado, y nosotros lo estamos constatando, ha sido falta de inversión de parte del Estado. Porque muchas personas que hoy no tienen agua potable a través de sistemas podrían tenerlo si es que el Estado hubiera hecho las inversiones adecuadas, que no las ha hecho. Y eso es un mea culpa a todos los gobiernos que hemos pasado por el Ejecutivo. Y nosotros efectivamente estamos comprando agua. Ahí tenemos un plan de inversión de 17.300 millones de pesos para el caso de Petorca en 4 años, de los cuales hemos invertido 60 millones de pesos para comprar agua, que es algo menor dentro de todo lo que es la inversión que se requiera, pero bueno, igual son 60 millones de pesos y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué está comprando algo que en su momento entregó gratuitamente? Entonces esa es la pregunta que uno podría hacerse de sentido común. Claro, lo que pasa es que en el momento que se entregaron gratuitamente no existía ninguna restricción. Entonces, hoy existe restricción y entonces no sería muy justo que yo llegara y le comprara o le expropiara, que es el paso siguiente si es que uno no consigue mercado, y simplemente le quitara, porque esa persona probablemente hizo una inversión. Entonces, es un poco más complejo el tema desde ese punto de vista. Respecto del ecosistema, yo no puedo estar más de acuerdo que cualquiera sea el sistema que nosotros incorporemos. En este caso, para la desalación, tiene que cuidar el medio ambiente. Y eso no tiene nada que ver con una mirada ni neoliberal, ni una mirada socialista, ni nada, sino que es una cuestión, simplemente una mirada de siglo XX. No, una mirada que tenemos que tener todos. Yo creo que nadie se pierde con eso. O capitalista, o no sé cuantista. Pero es una mirada naturalista, es una mirada que nosotros necesitamos un medio ambiente limpio, porque eso es algo que tampoco da para más, independiente del color político del que tenga el país en un momento dado. Ese país necesita cuidar su medio ambiente entero, porque digamos todo es bien nacional de uso público, y ahí voy a lo que plantean ustedes, pero claro, el ser humano lo transforma en elementos que finalmente se comercializan. Entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿dónde está ese límite? ¿Qué es lo que se puede o no comercializar? Porque este chaleco, no sé, que es de algodón, también en algún momento fue de un animal, qué sé yo. Entonces se generó un desarrollo y entonces uno dirá, bueno, esto también proviene de la naturaleza. Proviene de la naturaleza. Todo proviene de la naturaleza. Entonces tenemos que cuidarla y la naturaleza de alguna forma es de todo, ¿cierto? Pero tenemos que procesarla de alguna manera para poder atender la necesidad que todos tenemos. Ahora, sí, pero fíjese que el agua también, independiente del uso, que igual vuelve a la naturaleza.
Y eso es algo positivo. Y lo que nosotros estamos persiguiendo es que ojalá poder favorecer el desarrollo de estas plantas desaladoras, porque de esa forma, además, si una minera, por ejemplo, desala el agua, va a liberar agua para otros consumos y además va a llevar agua que es ilimitada, algo que también es importante, que el hecho de que el agua del mar sea ilimitado, eso también favorece que uno pueda plantear estas interrogantes, porque si es que uno autoriza a una empresa, el buen ejemplo que a mi juicio puso Magali, de que extraiga agua para el uso industrial, esa agua, independiente del uso que se le dé, igual alimenta el acuífero y favorece al ecosistema y favorece, por lo tanto, también al consumo, al consumo humano de todos los que están aguas abajo. Ojo con eso. Pero depende de la calidad del agua también. Por supuesto, entonces No puede contaminar es que, el no, acuífero, por supuesto, es que no, pero por lo mismo, es que ahí estamos de acuerdo. Sí. Por lo mismo, entonces pongamos la exigencia a que estas desaladoras que tengan eso certeza jurídica. Es decir, mire, usted si va a desalar agua tiene que tener ciertas características. Y si usted, empresa minera, va a hacer un proceso, el agua que usted deje en el acuífero tiene que tener ciertas características. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Pero lo que a mí me parece complejo en este punto en particular, estando muy de acuerdo con todo lo que se ha planteado, es que tenemos que ser muy responsables para que se puedan desarrollar la mayor cantidad, en forma ordenada, la mayor cantidad de estas plantas posible, porque nos van a resolver un problema. El futuro del consumo humano está en las buenas decisiones que seamos capaces de tomar para que se instalen estas plantas, públicas y también privadas. Todas nos van a favorecer finalmente el consumo humano y también el desarrollo de la industria agroalimentaria, la industria minera y todo tipo de industrias que van a ser necesarias igual para el desarrollo del país. Respecto de los acuíferos, mire, nos encantaría avanzar más rápido. Nosotros hemos hecho un plan a 10 años porque nos hemos dado cuenta que estamos con una pobreza franciscana frente a información para poder gestionar mejor las cuencas y si podemos acelerarlo el después. Nosotros queremos hacerlo lo más rápido posible. O sea, si pudiéramos tener todo listo en 2 años, mejor porque nos ayuda a gestionar mejor las cuencas. Ahora, los problemas de gestión en las cuencas que tenemos no son en las 101 cuencas, son en 30. Entonces, en esas 30 cuencas vamos a avanzar mucho más rápido. En unos 4 años deberíamos tenerlas todas, ¿verdad? Pero le vamos a entregar esa información. Sí. ¿Ya? Respecto de los glaciares que preguntó quería comentar algo antes también. La Dirección de Obras Hidráulicas es dueña de cerca de un 33% de los derechos de agua del país. Y eso nos favorece para poder garantizar no necesariamente el acceso, porque ahí es donde falta la inversión, para poder sacar el agua y distribuirla, pero sí tener la fuente de agua. Salvo en casos en donde ese 33% prorrateado es tanta la escasez hídrica que no alcanza. Es el caso de Petorca y de otros lados también. Y es ahí donde el Estado tiene una prerrogativa para expropiar. Para poder ejecutar esa prerrogativa de expropiación, primero tiene que ir al mercado y ver si es que alguien le compra. Se vende, digamos. Se vende. Si es que no consigue comprar, entonces le expropia. Claro. Y eso se puede hacer. No se ha hecho nunca en la historia. Luego a mí me parece que es una falta del Estado, porque no es algo tampoco tan novedoso. Hay sectores donde no tenemos los derechos de agua. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Vamos a expropiar donde sea necesario, que muy probablemente este año vamos a tener que expropiar ya en Petorca. Porque es nuestra prioridad y además nuestro mandato es garantizar el consumo humano donde sea viable, porque si usted dice garanticemos el consumo humano en una persona que vive en la punta del cerro, como es el caso de algunos condominios de segunda o tercera vivienda que se ponen en la punta del cerro y después andan reclamando al alcalde de abajo que necesita que le entreguen agua porque tienen que garantizar el agua, eso me parece una subida por el chorro, ¿cierto? Entonces ellos tendrán que adecuar sus propios sistemas o tendrán que aceptar que les lleguen agua en camiones de aljibe, pero personas que son pobres, que viven en sus casas y que no tienen acceso al agua y que técnicamente se les pueda entregar agua, no hay ninguna razón, ni jurídica, ni social, ni técnica para no entregarles agua. Y eso ahí es donde estamos nosotros abordando. Sobre todo hay sistemas semiconcentrados, que la dificultad que tenemos en que el sistema de evaluación social de proyectos está desactualizado, entonces nos cuesta obtener los RS. Y ahí tenemos una cobertura del 42%. Entonces, hay mucha gente que vive en sectores semiconcentrados, que son personas que agrupan entre 7 y 15 arranques por kilómetro lineal. O
tampoco están tan dispersos, sino que están semi-concentrados, y que nos cuesta mucho desarrollar proyectos para ellos porque no tenemos todas las herramientas técnicas administrativas para poder favorecer esa inversión. Es ahí donde tenemos el problema hoy en día. Respecto de los glaciares, la persona que está a cargo es Gino Casasa, que Sí, estuvo en la sesión. sí, y que es una persona Bien que sabe conocido. mucho, es muy conocido, que sabe mucho de este tema. Hay un equipo que está trabajando hace como 10 años, pero yo no conozco los nombres y sé que son glaciólogos y todo, pero les hago llegar toda esa información. Según la información que yo tengo, senadora, nosotros vamos a tener este estudio a fin de este año. ¿Ya? Pero sí, pero es la información que yo tengo ahora de memoria. Yo quisiera poder mandar esta información por escrito para no equivocarme. ¿Ya? Una cosita, perdón, interrupción breve, que me está recordando la secretaria algo que interesante. En realidad vino a esta comisión, me estaba recordando, el 23 de octubre del 2018, pero efectivamente estábamos con la directora de Frontera y Límite, la embajadora Jimena Fuente, en fin, la unidad justamente de Geología y Nieves, Gino Casasa, y fue declarada secreta la sesión porque tenía que ver con límites con Argentina, entonces por eso no tenemos, digamos, bueno. públicamente, pero sería interesante que nos haga llegar, solo quería recordar de que lo Sí, vimos pero hay en la mucha comisión, información que no está sujeta sería a bueno esa que restricción. eso lo viera. Yo Y quisiera- aprovecho brevemente esta ¿Me puedo comentar interrupción un para... específico de inventario glaciar. Exacto. Sí. Antes que sigamos en el tema glaciar, aprovecho la interrupción breve para confirmarles de que ya se nos confirmó que la sesión del martes 9 de julio van a presentar entonces los resultados del análisis de la transición hídrica, el futuro del agua en Chile, doña Ulrike Broschek, que es justamente la gerente de sustentabilidad del estudio que yo hice mención Fundación Chile, que básicamente muy considera bueno. que más que el cambio climático es un tema de gestión Sí. que ha habido en nuestro país histórico. No estoy hablando de este gobierno, sino que hablo de décadas. Pero creo que es bien interesante y por Muy eso la vamos a interesante, recibir. Muy bien. No más interrupciones. Sí, bueno, y para terminar el tema, para nosotros los glaciares son muy importantes porque, y nosotros lo estamos viendo hace más de 10 años, hace cerca de 15 años en verdad en el ministerio, porque nos permite conocer el avance o las consecuencias del cambio climático. ¿Cómo? Nosotros tenemos estaciones de medición en los glaciares. En Chile está el 70% de todos los glaciares de América Latina. Por lo tanto, tenemos un registro que es muy relevante desde el punto de vista científico internacional. Y lo que ocurre es que la disminución de los glaciares da cuenta de la falta de acumulación de nieve y el calentamiento global también, porque terminado el verano, lo que se derrite no es la nieve, porque ya se acabó la nieve, sino que se empieza a derretir el glaciar. Y además nos permite poder anticipar situaciones de riesgo, por ejemplo, riesgos aluvionales. Hay algunos glaciares que han provocado esto, por ejemplo, en Santa Lucía, en la Villa Santa Lucía, en los lagos, en Aysén, ahí en Chaitén, fue por eso, es producto del cambio climático. Eso es un glaciar que se empezó a trizar y se desfondan y generan un verdadero aluvión. Y entonces a nosotros nos entregan mucha información relevante desde el punto de vista del cambio climático y también para poder anticipar riesgos para las personas, riesgos de la naturaleza. Y es muy importante poder claro, cuidarlos lo más posible, porque la verdad es que están sujetos al efecto del cambio climático, a no ser que haya un efecto directo sobre algún acto antrópico del ser humano, que son muy pocos casos. Y ahí existe una diferenciación entre lo que son los blancos, los glaciares blancos, y los que son los glaciares cubiertos. Existe una diferenciación y ambos tienen un efecto también en el medio ambiente y algunos, como usted dijo, tienen algún efecto en los acuíferos, y todo eso va a estar registrado dentro de este estudio. Nosotros lo estamos haciendo por eso, por ese mismo motivo. ¿Ya? Sigo entonces, ¿no? Sí, ya sigo, ¿Sí? por favor. Ya. Bueno, entonces el tercer punto de las observaciones generales. Considerando la modificación del régimen de concesión marítima del Decreto Fuerza de Ley 340 y de su reglamento, es conveniente conocer las observaciones del Ministerio de Defensa, especialmente las indicaciones y textos aprobados a la fecha. O sea, esto tiene que tener, de nuevo, tiene que estar alineado con lo que es el Ministerio de Defensa, porque no podemos generar una ley y un reglamento que no converse con quien tiene que entregar la autorización. Se considera adecuado que exista una estrategia nacional de desalinización, así como
como me dio la impresión que existe en España y probablemente en otros países también, que están observando en este recurso ilimitado, que es el de agua, que es el mar, una fuente de desarrollo futuro. Y eso tiene que incorporar un uso eficiente y sustentable del borde costero, regulación territorial y ambiental. Luego, las prioridades del uso del agua de mar que consideren el consumo humano, doméstico y el saneamiento. Y que la Estrategia Nacional de Desalinización deba ser armónica con la política de recursos hídricos del país. Nosotros consideramos conveniente un pronunciamiento de otros ministerios y servicios públicos en lo referido especialmente a flexibilizar criterios de rentabilidad social, que es un poco lo que les estaba comentando antes. Porque si queremos generar una planta desaladora pública, nos vamos a topar de nuevo con las restricciones de la evaluación social de proyectos, por ejemplo, porque no los considera, no están bien el sistema. Mire, la evaluación social de proyectos, como se fundamenta en el valor presente neto, con una serie pero el valor presente neto, siempre, o de suyo, castiga a los proyectos de más largo plazo. Porque los proyectos inmediatos, algo que yo entrego hoy, no está sujeto a ningún descuento, ningún riesgo, se entrega hoy. Pero aquellos proyectos que lo que está sujeto a ningún descuento, ningún riesgo, es la pura inversión, pero que los beneficios futuros son de más largo plazo, entonces esos beneficios traídos a valor actual son menores. Por lo tanto, siempre estamos con proyectos de largo plazo en esa dificultad. Entonces, ahí hay algo que habría que revisar si es que consideramos que la desalación puede ser algo estratégico para el país. Después, que el objeto de la estrategia de desalinización y sus eventuales conflictos que puedan tener con el sistema de concesiones marítimas vigente, que esto un poquito ya lo habíamos comentado anteriormente. Después, el proyecto no hace referencia a la aprobación previa ambiental y sectorial de las obras civiles hidráulicas, estanques, sifones, ductos, etcétera, ni hace referencia al estatuto de las servidumbres prediales y autorización de cruce de caminos, puentes o ríos a lo largo del trazado de las cañerías de aducción y conducción hacia el centro de consumo. Yo quiero sumar otro elemento adicional, un elemento fundamental para que el agua desalada, tanto para el consumo humano como para otros fines, sea eficiente, tiene que ver con la energía. Por lo tanto, deberíamos también cruzar esta estrategia de desalinización con una estrategia energética, para que estén ambas orientadas a un uso eficiente del agua desalada. De lo contrario, es igual o más caro que desalar el poder impulsar y distribuir esta agua a los hogares. Luego se debe establecer que en el proyecto de ley que las obras mayores deberán contar con la aprobación previa de la Dirección General de Aguas, en atención a que este servicio debe velar por la seguridad de las obras, la no contaminación de las aguas y la afectación a la vida, salud y bienes de la población, especialmente evitar la intrusión salina. La intrusión salina es que en los acuíferos que están cerca del mar, cuando existe mucha extracción de esa agua, chupa el agua a través de cavidades porosas, chupa el agua del mar y finalmente se contamina el agua del acuífero. Eso es algo, por ejemplo, que ocurre en la isla Pascua. En la isla de Pascua se ha hecho un uso indiscriminado de los pocos pozos que hay, y como es porosa la isla, esa agua que se va chupando finalmente empieza a no ser la recarga, es decir, la lluvia no recarga suficiente el acuífero y empieza a chupar desde el océano y empieza a contaminar las napas. Y eso también puede pasar en todos los acuíferos que están en las orillas del mar. Entonces es un tema que nosotros tenemos que salvaguardar para que no se nos contaminen los acuíferos. Senadora. Muy bien. Sigo ofreciendo la palabra, senador, si alguien no es más. En todo caso, quiero pedir que las preguntas que hizo la senadora Proboste relacionadas con todo lo que es sobre los glaciares, lo podemos transformar como un oficio, lo cual sea más formal cada una de las preguntas, ¿les parece? Para que vaya como oficio y así podemos, muy bien, aprobado eso. Ahora, creo que va a ser interesante, por si quiere, no sé si el subsecretario podrá venir o mandar a alguien, pero creo que va a ser interesante en la próxima sesión escuchar, próximo martes, porque
como ya hemos lo adelantado, parece ser un estudio bastante interesante sobre el tema de gestión, que yo creo que ahí hay un tema, que tenemos muchas coincidencias. Y lo tercero, agregar, yo creo que en general, por lo que usted ha puesto, veo que tiene bastantes acuerdos. Tenemos el punto que ya sabemos de discusión, pero fuera de ese punto... ¿Cuál punto? Ya se nos olvidó. Pero fuera de eso, la impresión que yo he tenido es que está bastante acorde con lo que hemos dicho, tener una estrategia nacional, una política, digamos, etcétera, 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 para no repetir. Y yo creo que eso es bastante positivo porque a nosotros nos interesa avanzar. Efectivamente, yo creo que la próxima semana la senadora Muñoz estará en condiciones de incorporarse y yo iba a sugerir entonces con un fair play que la próxima semana retomemos, por supuesto, la votación y avancemos. ¿Habría acuerdo en eso? Muy bien. Señor secretario. La próxima semana veníamos a escuchar Verdad, Sí, tenemos sí, ello. sigue. Pero si nos queda un espacio de tiempo, ahí avanzamos, si no, ahí seguimos viendo cómo lo vamos a hacer. Dos cosas. ¿Qué pasa con el reglamento para los sistemas de agua potable rural? Le decíamos, pero ya no se llaman así. Ya. El reglamento está en un proceso de firma de los distintos ministerios. Hasta el día de ayer solo faltaba la firma del ministro de Hacienda para luego ser ingresado a la presidencia, quien ya revisó el proyecto y por lo tanto esperamos la pronta firma del presidente de la República y después de eso se ingresa a la Contraloría General de la República para su toma de razón. El proyecto de reglamento que está en proceso de firma fue trabajado con los dirigentes, especialmente con la Federación Nacional de FENAPRU, hasta febrero de este año y en febrero acordamos muchos de los temas que veníamos trabajando en forma durante todo el año anterior y por lo tanto hay un proyecto que está acordado y el proceso mismo de firma ha sido más lento porque cada ministerio a su vez, si bien es cierto, participó en la elaboración con los equipos técnicos, una vez que llega a la firma del ministro hay una revisión de los equipos ya de gabinete jurídico y hemos estado contestando preguntas de esos equipos, pero en general no ha cambiado el contenido del reglamento y por lo tanto ya hay un documento acordado con los comités, con los dirigentes y que tiene que ingresar a la Contraloría próximamente. Con todo esto esperamos que en el transcurso de este año obviamente la ley va a ser vigente porque la ley comienza su vigencia al mes siguiente que se dicte el reglamento. Sí, lo preguntaba porque estamos conscientes que llevamos mucho tiempo esperando ese reglamento y es una respuesta muy importante, evidentemente, en los sectores rurales. Entonces se requiere, se necesita. Me alegro si es con acuerdos, digamos, pero evidentemente que hay una inquietud. Hay una inquietud y en ese sentido es bueno verlo. Yo aprovecho de preguntarle lo siguiente. Dos cosas. La vez pasada, cuando usted estaba presente también, y hubo esta exposición, bueno, yo decía, hace falta una mirada más integral. Es decir, estamos conscientes no solo por el cambio climático, digamos, por mala gestión justamente, sobreexplotación, por distintas razones. Chile se le considera, y eso es parte de lo que dice Fundación Chile, justamente un país extremadamente vulnerable y que va a entrar en estrés hídrico a muy corto plazo. Entonces yo lo que quería era decir, ¿cuál es la mirada más integral que tiene usted? Desalación es una, obviamente, herramienta y por eso es bueno que nosotros avancemos porque es muy importante. Nos puede dar respuesta, evidentemente, a demandas cada vez que van a ser mayores. Pero ¿cuál otras son la mirada que tienen ustedes? Porque se ha hablado de la carretera hídrica, marina, terrestre. ¿Cuál es al final la política que están pensando para un país que va a estar sometido a estrés hídrico, que tenemos las dificultades que tenemos y que ya están presentes, ya llegaron y ya están instaladas, digamos? Entonces, a mí me gustaría conocer más globalmente la mirada, aprovechando su presencia en los últimos minutos que tenemos todavía, para que nos conteste. Y también quiero preguntarle un poco por el estado del proyecto de agua desalada, justamente que se denomina Acueducto San Isidro Quilapilún, que esto es a cargo de la empresa que se llama Aguas Pacífico y que contempla la construcción de un acueducto aproximadamente de 70 kilómetros que atravesaría 5 comunas de la región de Valparaíso y de la metropolitana, que va de Puchuncaví a Tiltil atravesando La Dormida. Yo entiendo que Quillota, Limache, Olmué, Tiltil, La Colina son donde se va a emplazar esta obra. Incluso los alcaldes de Limache, de Olmué han dicho, bueno,
y la población también nos dice, nosotros no queremos ver pasar un acueducto, digamos, por encima de nuestras cabezas y con las dificultades que tenemos de agua. Entonces, ¿cuál es la ventaja como comunas que vamos a tener o en qué vamos a ser resarcidos, por decirlo de alguna manera, o compensados, o cómo se va a manejar? Sería interesante saber, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Qué mirada tienen respecto a ese proyecto? ¿Qué van a hacer frente a esta demanda social, por decirlo así, de decir, bueno, y cómo vamos a poder acceder de alguna manera a que algún tipo de compensación, no a lo monetario, me refiero al recurso hídrico, puedan tener estas comunas? Es una inversión importante, supone que son aproximadamente más de 200 millones de dólares, entonces me gustaría también conocer su opinión. Bien. Presidenta, voy a partir por la última parte. Es un proyecto que nos parece interesante, que va en la línea de poder utilizar los recursos del mar para un proceso industrial y de esa forma liberar los recursos hídricos más permanentes para otros usos. Yo me reuní con esa empresa y con los alcaldes de las comunas que usted mencionó para que se generen estanques, para que la empresa genere estanques, varios estanques, se están definiendo el número y la distribución exacta, con agua desalada para esas comunas. Estamos viendo cuánta la puede dejar en forma gratuita, así como una especie de compensación social, no sé, y también cuánto se puede dejar de capacidad como para que sirva de respaldo en el caso de que los sistemas permanentes que tienen esas comunas, que son muy precarios y que estamos haciendo por otro lado una inversión para poder fortalecerlo, tengan una mayor resiliencia. Eso respecto de ese proyecto. Respecto a cuál es la ¿Tiene un plazo, perdón, tiene usted plazo? Ellos quedaron, no tengo un plazo exacto, no me acuerdo el plazo. Me reuní hace no mucho con ellos. Esto fueron los mismos alcaldes que me pidieron que intervenga y para tratar de ordenar el tema con esta empresa, y yo me topé con una buena disposición por parte de la empresa. Ellos entienden que hoy en día también tienen que abonarse con las comunidades, pues se van a pasar ahí el ducto entre medio de las mismas comunas. Entonces yo los veo con una buena disposición, además que el agua, como se comentó por ahí, que del consumo que requiere para el consumo humano, no es demasiado sustantiva versus la cantidad de agua que pasa por el ducto, por lo tanto pueden hacer un aporte sin que eso implique un daño que inhabilite la posibilidad de que se desarrolle el proyecto. Entonces, eso por ese lado. Respecto de la estrategia general, a mí yo preferiría hacerle llegar un documento, pero en términos generales, nosotros necesitamos descubrir nuevas fuentes de agua. La desalación puede ser una fuente muy importante, pero también hay otras. Hay otras que estamos con un primer estudio para poder obtener agua en nuestra depresión intermedia, bajo los acuíferos que conocemos. Existen otros acuíferos mayores, más grandes. Y en muchas partes del mundo, hace poco salió una noticia que frente a Boston, en Estados Unidos, debajo del mar encontraron un acuífero gigantesco, el más grande del mundo. Son acuíferos muy grandes, que son prehistóricos, digamos, y que tienen agua de muy buena calidad y que nosotros todavía no hemos indagado en esa fuente. Y estamos buscando, sobre todo para la zona centro-norte, si es que podemos encontrar ese tipo de acuífero y podemos extraer esa agua, porque generaría más nuevos derechos, y esos está de 300 metros de profundidad hacia abajo, está realmente bastante profundo. Y eso de nuevo con la finalidad de que podamos resolver el tema en primer lugar del consumo humano, ¿cierto? Que es algo que lo que más nos preocupa. Existen otros elementos otras tecnologías, algunas tecnologías, por ejemplo, que procesan la neblina en algunos sectores, donde hay mucha neblina y que la transforman en agua. No, y es para la risa, pero no es tanto. Me acordé de la discusión de código de agua. Vamos a volver al mismo ejemplo. No, pero yo solamente me voy a referir a la parte tecnológica, nada más. Y eso también hay que indagar también en esas nuevas tecnologías que se están aplicando en algunas otras partes. Hay quizás algunos sectores en Chile donde exista esa neblina y que genere esos recursos, no lo sé. Es algo muy menor. Es algo muy menor, efectivamente algo muy menor. Y lo otro que es interesante que estamos viendo, el tema del reuso.
existen mucha agua que se pierde y que se podría reusar. Por ejemplo, acá mismo en Valparaíso, Esval bota un montón, aguas grises y aguas negras directo al mar a través de ductos. Esa agua en otros sectores del mundo está regulada y se puede reusar para ciertos usos industriales, para regar, etcétera. ¿Ah? Entonces, nosotros estamos viendo todos estos elementos desde el punto de vista de la tecnología y nuevos usos que se están generando en algunas partes del mundo, y estamos viendo si podemos nosotros regularlo para poder darle un uso también en Chile. Eso desde el punto de vista de las nuevas fuentes. Desde el punto de vista de la gestión, definitivamente, creo que la próxima semana vamos a tener mayores antecedentes de los que les puedo dar yo en estos pocos minutos respecto de la carencia notable que tenemos para poder gestionar el agua que tenemos. El 83% del agua dulce en nuestro país llega al mar, se pierde en el mar. Ahora, esto no es una distribución igualitaria. Hay muchos ríos que se quedaron secos y ya no llega ni una gota. Entonces, no es que sean todos los ríos, no es que en todos los ríos el 83% del agua llegue al mar. Así que esto es algo que hay que ver caso a caso. Después, nosotros creemos que tenemos que modernizar el Código de Agua. Creemos que tiene que existir un sistema. El problema no es del sistema en sí, eso es lo que creemos nosotros. Lo que creemos es que está muy mal controlado, el sistema funciona muy mal porque no tiene suficiente fiscalización, porque no tiene suficiente transparencia en lo que es el funcionamiento, pero creemos nosotros, y así lo ha declarado el Banco Mundial, que es un sistema bueno como sistema de distribución. Nunca olvidando que nosotros tenemos una responsabilidad respecto de la prioridad del consumo humano y que hay algunos cultivos o usos que no se pueden soportar en algunas cuencas en donde, dado el estrés hídrico, simplemente no son soportables. Yo desde ese punto de vista estoy de acuerdo con lo que se planteó, que seguir plantando en las laderas de los cerros, qué sé yo, donde la gente abajo no tiene agua ni para tomar, entonces nosotros tenemos que repensar eso, porque a lo mejor no es el lugar idóneo para que se desarrollen esos cultivos, porque no hay agua. Entonces nosotros eso podríamos regularlo y lo tendríamos que regular con el sistema actual o con cualquier otro sistema. Nos vamos a topar igual con el mismo problema de cómo se distribuye el agua, qué uso se le da al agua. Entonces nosotros sí creemos que tenemos que modernizarlo y bastante. Y dentro de esa modernización, y algo que a nosotros nos preocupa, dentro del Código de Agua hay una serie de elementos que tienen que ver con la información y la gestión de la información que no están incorporados en el proyecto actual, y a nosotros sí nos interesa que se puedan incorporar para poder darle más prerrogativas, más herramientas a la Dirección General de Aguas para poder controlar mejor todos los usos que se le dan al agua de acuerdo a las distintas cuencas que tienen realidades muy disímiles unas de otras. En términos generales, yo creo que para allá vamos, senadora. Tenemos, por supuesto, y esto se va pasando de gobierno a gobierno, un gran plan de embalses, pero sabemos que los embalses se demoran muchos años en desarrollarse. La verdad es que se demoran 15 años en desarrollarse. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo, y no vamos a tener tiempo suficiente para esperar que estén construidos todos los embalses antes de tener soluciones más urgentes para las personas. Y además que está de nuevo en algunos sectores está lloviendo menos. Por lo tanto, ¿cuánto nos vamos a demorar en llenar después de esos embalses? Entonces, no solamente van a ser 15 años en el peor de los casos, sino que puede ser más tiempo hasta que estén llenos los embalses. Entonces, tenemos que buscar una cosa integral que tiene que ver con nuevas fuentes, gestión, una regulación más moderna, mayores capacidades fiscalizadores, que no necesariamente son el mayor número de fiscalizadores. La DGA tiene 52 fiscalizadores, que para 300.000 predios no es nada. Pero si los duplicáramos, ponemos 104, también es nada. Y si triplicamos, mejora, ¿cierto? Pero también es muy poquito, no vamos a poder fiscalizar todo. Entonces nosotros estamos yendo también por el lado de la mayor tecnología. Son caudalímetros. La instalación de caudalímetros, como ya lo estamos haciendo en algunos sectores, es uso de estrategias satelitales, drones, en que nos permite conocer por contrastes en dónde se está utilizando más agua de la que lo permiten los propios derechos. Y también organizar un poco mejor, con mayores herramientas, a las juntas de vigilancia y a los comités de agua subterránea. Muy bien, eso sí que el gobierno tendría que ser un poquito más proactivo en el sentido de las urgencias, porque este Código de Agua, esta reforma, estemos o no estemos de acuerdo, digamos, pero lleva mucho tiempo.
Tiene nosotros mucho ya lo tiempo, sí. tramitamos. El tema es que está en la Comisión de Agricultura y lleva infinito tiempo. Y entiendo que después va a Constitución, por lo tanto, más tiempo va a tener. Entonces, yo no sé cuándo va a terminar el gobierno y todavía no va a terminarse la tramitación del Código de Agua. Entonces, ustedes tienen la herramienta que lo saben perfectamente, Sí. por lo tanto, podrían ponerle más urgencia si de verdad quieren que usemos esa herramienta, que yo estoy de acuerdo en algunos de los enunciados que te ha hecho. Y no mencionó, y quería saber si dentro de, bueno, si nos hace llegar el documento, muy bien, para tener una mirada, como digo, más integral. Porque algunas cosas recién son muy exploratorias, como usted lo acaba de señalar, están pensando, están viendo, hay otros ejemplos, pero no hay nada en concreto. Entonces, a mí me parece que todavía eso es muy especulativo, en el sentido que no está todavía en un plazo, en un programa, en un plan estratégico. Yo creo que hace falta conocer más cuál es entonces el plan estratégico que va a tener, porque tiene la responsabilidad como obras públicas para dotarnos de nuevas fuentes o reutilización o haber carretera hídrica o qué se va a hacer. Porque la verdad es que siento, y como usted mismo dice, los embalses son muy importantes, pero son de largo plazo, de mediano y largo plazo. Entonces, necesitamos como respuestas más concretas. Yo me Sí. gustaría conocer más a fondo Estoy de eso. acuerdo con usted. Sí, esto es una cosa muy superficial, lo más que yo le he comentado, por tema de tiempo y porque no tengo el documento. Pero lo que parece bien etéreo es el tema de la tecnología. Nosotros estamos apostando a 3 elementos fundamentales. Hay uno que se me olvidó que lo voy a comentar ahora. Uno es la desalación. Nosotros creemos que esto es muy importante poder regular bien, que quede bien regulado, bien respaldado jurídicamente para que llegue inversión, tanto pública como privada en estas materias. Nosotros creemos que es muy importante eso. Después, nosotros sí estamos haciendo ahora, a fin de este año, la primera exploración profunda. Estamos terminando un estudio que se lo pedimos a la Universidad Técnica Federico Santa María. Y hay otro elemento que nos interesa mucho, que tenemos, existe la posibilidad de alimentar acuíferos subterráneos a través de piscinas de infiltración. Pero eso es lento, eso lo estamos comenzando a hacer en Aconcagua. Estamos construyendo ahora, se está en pleno desarrollo, me parece que son 30 piscinas de infiltración. Pero lo que estamos viendo es la inyección. ¿Por qué? Porque en el norte, como está lloviendo distinto ahora, con estas lluvias convectivas y todo, y llueve, y ya no es una cosa de un año, de una vez en 100 años, sino que es casi todos los años. ¿Cómo poder aprovechar que esa agua no se nos termine en el océano? El agua que cuando cae de sopetón, sobre todo en el norte. Entonces estamos viendo la forma de inyectar esa agua a través de unos ductos que alimentan estos acuíferos, y eso también lo vamos a hacer muy prontamente. Estuvimos ayer, de hecho, yo conversando con el ministro de Desarrollo Social para que nos permita hacer ese tipo de inversiones, que de nuevo no son conocidas en Chile, no tenemos metodología para poder medirlas, pero tenemos que partir con algo para ver de qué forma podemos aprovechar agua que cae muy rápidamente, en muy poquito plazo de tiempo, y que después el resto del año estamos secos. Entonces, ¿cómo poder aprovechar esas caídas fuertes de agua para poder embalsar esa agua subterráneamente? Así que esos son 3 elementos que estamos avanzando a toda máquina, senadora. Muy bien. Bueno, si no hay más cosas, pero sí, Para hacer un comentario, con la gente del Maule, la semana pasada nosotros fuimos a conocer la experiencia de Australia. Australia sufrió una de las sequías más brutales hace como 10 años atrás, 12 años atrás, y los tipos generaron un plan, una estrategia hídrica, inversión pública, mucha inversión pública. Ellos tienen el mercado del agua, que es un tema es bastante parecido al nuestro, y tienen una regulación muy buena. Y tienen las empresas, hay una empresa así como puede ser Agua No Sur, Esval, que empresa de ese tipo que es la que hace el servicio de entrega de agua y control a los diferentes agricultores. Todo medido, todo impecable. Obviamente tenemos una cultura que nadie destroza esa inversión pública. Y los tipos tienen hartas dificultades más que nosotros. Ellos, primero que nada, ellos no tienen nieve, no tienen reservas de nieve, solamente lluvia. Los acuíferos de ellos están contaminados, o sea, prácticamente por ser una isla, una gigantesca isla por lo demás. No en todas partes ellos tienen acuíferos de agua dulce. Normalmente es agua salada. Entonces el agua
dulce la cuidan muchísimo. Ellos no permiten que ni una gota se le vaya al mar. A mí me llegó a dar vergüenza decirles que nosotros el 85% del agua nuestra va a dar al mar. Entonces, ¿por qué? No tenemos una estrategia hídrica, no tenemos embalse, no tenemos inversión pública. Entonces, creo que de verdad hace falta mirar esta estrategia, ver cuál es la mejor y ir trabajando que gobierno a gobierno vayan avanzando un poquito porque creo que es necesario. Esa experiencia de ellos creo que a nosotros nos sirve mucho. Y de hecho, las inversiones que hace la CNR, yo creo que hay que focalizarlas. Todas las inversiones que hace INDAP, obras públicas, hay que focalizarlas de la forma de que podamos tener un buen control. Controlar las aguas, llamemos subterráneas, la medición, y las aguas superficiales también, de ver cómo las vamos traspasando, de sacar lo justo y no perder. Fíjate que me llamó hasta la atención que las aguas que ellos hablan, dicen, lo llaman drenes. Aquí cuando uno habla de un dren, habla de una obra para botar el agua. Ellos el dren es el agua donde recogen el agua que les sobra de un riego, por ejemplo, lo canalizan, lo embalsan, lo elevan, tienen máquinas elevadoras para poder después anexárselas a otros canales donde ellos van teniendo la posibilidad de ir reusando esas aguas. Entonces tienen un plan, una estrategia bastante buena. Yo sé que la gente de la DGA ha ido a conocer esa experiencia. Conocen, saben, y lo que me llamó la atención es el control. Aquí lo que tú planteabas, que hay una cantidad, muy pocos funcionarios para poder controlar todos los canales que tenemos. Ellos prácticamente en una sala te controlan, creo que eran cerca de 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas controladas en una sala donde saben cuánta agua le entregan a cada uno de sus agricultores, y cuando un agricultor necesita agua, la pide, se la entregan, y cuando no, se le corta la entrada, y si ese agricultor determina que su plantación no es productiva, no va a ser buena, no va a ser rentable, le traspasa el agua a otro, le vende el agua al otro para que la use el otro. Entonces, tiene una regulación y un control bastante bueno, y creo que nosotros tenemos todo para hacerlo, porque la CNR está haciendo inversiones y lo que hay que hacer es canalizarlas bien para que para poder controlar y tener la seguridad de que no nos va a faltar agua. Incluso me llamó la atención, ellos, el Estado, siendo que las aguas todas son bienes nacionales de uso público, el Estado compra el agua para el medio ambiente. Hay una obligación de cuidar el medio ambiente que está dentro de la mente de ellos también, pero el Estado compra una cantidad de agua para que su medio ambiente siempre esté protegido. Que aquí nosotros no creo que, imagínate, el 85% del agua va a dar al mar. Tenemos mucho por hacer, pero hay que armar un plan, una estrategia que nos permita mirar de aquí, no sé, para los próximos 40, 50 años. Eso es una función. Muy bien, muchas gracias, señor Castro. Le agradecemos su presencia. Quedan invitados, por supuesto, para la siguiente sesión, el martes 9. Creo que va a ser interesante escucharlo. Y por lo tanto ya todos estamos en conocimiento de la agenda y según veremos si avanzamos o no en la votación o escuchamos ahí y será para la subsiguiente. Muy agradecido y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Nos tiene que mandar información. ¿Le va a mandar el oficio? Los oficios.
Secretaria, estoy acostumbrada. Mire. Sí, sí, Presidenta. Hay una solicitud de la honorable senadora señora Allende, con la que reitero una solicitud anterior que efectuó el 17 de junio, en orden a que la Comisión reciba al embajador de Francia en la República Argentina, al embajador que organizó la COP21 que se celebró en París. Y también reitera que se reciba al alcalde de Conconha, representantes de la agrupación Duna Viva. Pide que en esta sesión se fije fecha para las respectivas audiencias. Sí. Presidenta, porque como ha explicado muy bien la secretaria, desde el 17 de junio que estoy solicitando. La presencia del embajador me parece que es muy positivo, porque él fue el responsable de organizar la COP en Francia. Entonces creo que fue una buena experiencia, yo lo planteé y lo habíamos acordado, solo que no le hemos fijado fecha. Yo pediría que le fijaran fecha, porque obviamente hay que escribirle formalmente. Él está en Argentina, pero yo creo que no le va a resultar difícil llegar al aeropuerto y trasladarse al Paraíso. Hay que pedirle, sea al Paraíso, sea a Santiago, lo que sea más cómodo, obviamente. Y lo otro es un tema también que creo que es bien relevante. Ustedes ven que ha salido en los medios, hay en este momento una situación bastante intensa, por decirlo de alguna manera, respecto a un proyecto inmobiliario en las dunas y las organizaciones que se han opuesto y que naturalmente quieren defender, digamos, ese ecosistema. Entonces, también quería que fijáramos, porque no se han fijado. Entonces, yo lo que pido es que fijemos. Y la última cosa que agrego, que creo que no faltaba en mi petición, es que sería bueno que viéramos humedal urbano, porque ya estamos a punto. Deberíamos sacarlo. No sé por qué, porque ya llegó de la Cámara. Del tercer trámite. Entonces, cosa nuestra, darle el último empujón y haríamos muy bien de dar esa señal. Entonces, quería pedir que lo pusieran, porque a veces, que lo he explicado otras veces, que con el presidente se entusiasma, pero va poniendo tantos temas distintos y yo quiero terminar de amarrar. Y el caso de humedales urbanos entra al tercer trámite, por lo tanto, estaría en nosotros el poder fijarlo y ya darle el curso correspondiente. Gracias, senadora. Les propongo, vamos tomando acuerdo respecto del embajador de Francia. ¿Qué fechas tenemos disponibles? ¿Podría ser la próxima semana o la subsiguiente? Porque tiene que ser pronto. Por eso. Él fije que puede ser o la próxima o la subsiguiente, porque él es el que le corresponde fijarla. Cuando él tenga la disponibilidad. Y si la tiene Santiago, pues Paraíso. Esa es la idea. ¿La disponibilidad que tenga dentro de las próximas 2 semanas? Exacto. ¿O dentro de las próximas 3? Dentro de las dos. Y se contacta a través de Secretaría. ¿Se acuerda entonces? El otro, el tema de escuchar en audiencia a las organizaciones sociales respecto al tema dunas. Ahí veremos. ¿Esa es la pelotera en Concón? Sí, sí. ¿Y cuál es el...? Porque el regulador parece que no pone esa parte de... Senador. ¿Están pidiendo la palabra? Era para marcar la cancha, querido senador. Si acordamos recibirlo, va a tener una explicación mucho más clara y exhaustiva, pero no lógicamente. Lo que pasa es que efectivamente en la forma que está ubicado está muy encima de lo que es la reserva, y aunque supone que no toca todo, pero sí hay una parte que efectivamente se ve claramente afectada, y la gente se ha opuesto mucho porque naturalmente quieren preservar y reservar, que es un ecosistema bastante único, digamos, de las dunas y lo que hay allí, a la cual se ha sumado otras, aparte de las comunidades organizadas, se han sumado otras agrupaciones, incluso con bastante activismo, llamémoslo así, que es el caso de ahí se me olvidó el nombre, Yarur, ¿Ah? Exacto. Entonces, exacto, ha provocado más todavía movimiento porque esto, y además porque hubo un pronunciamiento ya en primera instancia de los tribunales donde consideraba que a un momento dijo hay que parar esto y revisarlo más, efectivamente. Entonces también existe esa situación. Entonces, porque están tan cerca porque efectivamente pueden... Sí, absolutamente. Y hay varios kilómetros que se cruzan, pero están muy pegados, muy encima, y naturalmente porque las cosas no son, los límites los ponemos nosotros los humanos, pero no necesariamente la naturaleza. Entonces evidentemente que ahí hay una afectación y es bien interesante lo que ocurre ahí. Le propongo, veamos, no sé si la próxima, las subsiguientes. Secretaria, yo creo que dependerá, si me permite, Presidenta, un poco también de la respuesta del embajador. Pero
Mandatamos a la ¿cierto? secretaria para que vean las coordinaciones. Veamos las coordinaciones, ¿le parece? Sí, el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, el 23 Ah, la feriado. Feria Pública. Entonces, mandata a la Secretaría. Mandatada a la secretaria. Ok. Ya. Y lo mismo para ver el proyecto de ley de humedales urbanos. Sí, eso sí. Sí. Pero eso lo podríamos tener en tabla para el próximo lunes. Yo pediría eso, porque está en tercer trámite, ¿les parece? Ni un problema. ¿Ya? De acuerdo. Bien. Y tengo entendido que lo había pedido el senador, que casi lo pusieron hoy día. Senador Durruti. Pero ha sido bueno. Yo tengo un punto. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, Presidenta. Vengo llegando de la jornada de la COP25 en Alemania, donde la ministra recibió formalmente, ¿no es cierto?, toda la implementación logística de la COP, no la presidencia formal aún de la COP, porque eso entiendo que se realiza en el mismo mes de diciembre, en el acto inaugural, pero ya Chile se hace formalmente responsable del tema. Lo que a mí me parece, Presidenta, es que como nosotros íbamos con los senadores Guillé y Osandón, tocamos mucho nosotros el tema de la reunión COP legislativa, parlamentaria, ¿ya? Hasta hace poco también habíamos tenido una reunión similar con parlamentos latinoamericanos en el Parlatino en Panamá. Hay motivación, interés en este tema, incluso más. Nosotros como Congreso chileno y Senado en particular logramos poner en la reunión del Parlatino este acuerdo respecto de la promoción de esta iniciativa en materia en el marco de la ley de cambio climático, eficiencia energética y electromovilidad. Un acuerdo que también se tomó en el Parlatino en esa ocasión. Si quieren el documento, que me parece que yo se lo entregué, me parece ese día, lo tiene acá. El tema está, Presidenta, en que de qué manera el Congreso chileno está llevando adelante este desafío. Yo he escuchado, ¿verdad?, porque incluso más me llamaron a propósito de Gustavo Mañez, que es un asesor de la ONU Medio Ambiente, de que había incluso disposición de recursos económicos para el encuentro latinoamericano, para el encuentro parlamentario, y que además de eso, toda su disposición para colaborar en armar la agenda. Esto lo hemos planteado en más de alguna ocasión y informalmente se nos ha manifestado que, mire, hay que hablar con el senador X, con el senador Z, y que realmente no me cuaja para nada el procedimiento formal, ¿ya? Porque se nos ha dicho que nosotros somos parte como Comisión de Medio Ambiente de este tema, como es la Comisión de Congreso del Futuro. Sí. Pero somos partes dos, pero ¿quiénes son en particular? ¿A quién uno le puede plantear situación? Yo creo que es necesario, Presidenta, requerir, no sé a quién, la Secretaría a lo mejor nos puede ilustrar, a lo mejor a la mesa, no tengo idea a quién, que se formalice concretamente, ¿verdad?, quién está responsablemente conduciendo este marco de este Congreso legislativo, ¿verdad?, porque estamos hablando, además se habla de la UIP. Entiendo que la UIP, la Unión Interparlamentaria Mundial, entiendo que el delegado en Chile es el senador Coloma. Entonces me gustaría a mí que esto se institucionalice de alguna manera, porque encuentro que... ¿Ah? Bienvenido. Bienvenido. Un poco energético, digo, Sí. pero bueno. Creo, Presidenta, por los tiempos que vienen, yo no sé si ya habrá salido la convocatoria a través de la UIP, no se ha hecho a través del Parlatino, por dicho más que son por la parte latinoamericana y caribe, entonces creo que ahí hay una necesidad de formalizar algo y que no diga, esta es la modalidad, aquí está a cargo y que uno pueda canalizar. Yo sinceramente toda esta información está muy dispersa, hay apoyos económicos no menores, ya más de error de $200.000 se habla en un minuto dado para estos encuentros, y quiénes van a ser los invitados. Entiendo que el Congreso en futuro quiere enfatizar, cosa que a mí no me parece, en lo personal, quiere enfatizar en traer expertos científicos para vincular la ciencia con el Parlamento, que puede ser un tema, puede ser, pero yo creo que nosotros como Parlamento nos interesa cambio climático, eficiencia, electromovilidad. Y cómo somos capaces de introducir en los parlamentos latinoamericanos, que es el área geográfica más cercana que tenemos nosotros, en relación a esas temáticas. Pero creo que en margen de más o menos, creo que sería bueno institucionalizar esta cosa desde el Parlamento chileno, desde el Congreso Nacional. Muchas gracias, senador Sandoval. Senador Allende. Sí, me parece que lo que está planteando el senador Sandoval es muy correcto y tiene mucha razón, porque yo sé que esto fue una iniciativa que tomó el presidente de la comisión, que a su vez le pidió al senador Coloma que lo presentara a la OIP, en paralelo lo presentaron en el Parlatino.
hasta ahí está muy bien el entusiasmo, pero yo creo que nosotros podemos formalizar esto como comisión, solicitarle a la mesa que se pronuncie al respecto, porque además es un tema que debería verlo con régimen interno, o por lo menos con los comités, donde están evidentemente los representantes. ¿Por qué? Porque necesitamos saber quiénes van a ser los responsables, cómo se va a organizar, efectivamente hay recursos, no es menor, o sea, es una idea que me parece muy bien que al calor de la COP los parlamentarios del mundo, no solo a lo mejor de América Latina, podamos juntarnos. A mí me recuerdo cuando hablé con el embajador de Francia actual, no el que está en Buenos Aires, que él me dio el dato de que el embajador en Argentina había sido el organizador, me dijo que tenía una docena, lo menos, de parlamentarios franceses muy interesados en venir a este encuentro parlamentario. Yo lo miré, escuché, pero no dije ni un comentario porque en ese momento me sentía incapaz de decirle, mire, ya hemos avanzado en esta temática, tenemos esta agenda. Nada, escuché nomás, por lo tanto, ojo, porque efectivamente el Parlamento, en definitiva, el que va a quedar mal si no somos capaces de organizarnos y dar una buena espacio. Y yo comparto lo que dice, yo creo que nosotros debiéramos pedir el Parlamento, entonces nosotros debiéramos discutir cuáles son los avances y las medidas concretas que estamos haciendo en torno al cambio climático y otros temas que efectivamente son los que van a ser parte de la conversación de la COP. Entonces, yo pido que en definitiva sea esta comisión formalmente que le pida a la mesa, que la mesa a su vez indique la forma en que se va a abordar, porque esto no puede quedar a cargo de la voluntad de 1 o 2 senadores. Es un tema institucional del Parlamento y la mesa tendrá que ver con los representantes de los comités respectivos, si se arma una comisión, cuál es la modalidad que esto va a ser abordado. Gracias, senadora Allende. Sin duda que el encuentro interparlamentario también nos sitúa como referentes dentro de lo que va a ser la Cumbre Mundial de Cambio Climático. Yo coincido con los senadores que han expuesto que consultemos, porque acá yo entiendo yo coincido que es la mesa del Senado, y ahí tendremos que constituir, tenemos 6 meses, ciertas comisiones de trabajo para ver la agenda de la reunión, duración también, yo creo que lo nuestro es mucho más acotado, pero efectivamente qué agenda vamos a tener, quiénes van a ser los invitados y poder trabajar para que esa jornada también sea exitosa y se constituya en un referente importante paralelo a la COP25. ¿Lo acordamos entonces? Enviar información a la mesa. Y yo creo que es importante aquellos que estamos en comité que lo planteemos también en las reuniones de los comités, que mañana tenemos ese espacio. Ok, vamos a dar inicio entonces a la discusión son varios proyectos de ley en primer trámite constitucional respecto al uso de, plásticos de un único uso. Le queremos dar la bienvenida del Ministerio de Medio Ambiente al subsecretario Felipe Riesco, al asesor legislativo Pedro Pablo Rossi, no sé si está el abogado Gianfranco Raglianti. Bienvenido, Gianfranco. Y de la Organización Oceanas Chile le damos la bienvenida a la abogada Javiera Calixto y la bióloga marina señora Catalina Zapag. Vamos a darle la palabra a Oceana, sean muy bienvenidas. Tienes la palabra. ¿Se puede poner en grande la presentación? ¿La pantalla completa? ¿Pero el botón derecho no tiene ninguna opción? No es PDF. Bueno, no importa. ¿Pero te va a funcionar el computador? No sé. Creo que en ver. Se puede ver perfecto, no te preocupes. Ya, perfecto. Está así. Y ver el desplazamiento, ¿no? Sí. ¿Modo de pantalla completa? Bueno, comienzo de todas formas. Bueno, primero agradeciendo por esta invitación. Control L abajo. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, como ya decía, mi nombre es Javiera Calixto, yo soy abogada de la organización Oceana. Nosotros, en conjunto con la organización Plastic Oceans, llevamos trabajando más de un año en una propuesta que finalmente terminó en un proyecto de ley que busca limitar la generación de productos desechables y regular los plásticos. Pero,
No me funciona. Ahí, perfecto. Ya, toma yo ahí, pobre. Gracias, ya. Bueno, ¿qué antecedentes recopilamos? Bueno, ¿qué antecedentes tuvimos a la vista para poder, en el fondo, desarrollar esta propuesta? Primero, hicimos un estudio de la línea de base de los plásticos en Chile. ¿Cuánto plástico estamos consumiendo? ¿Cuánto plástico estamos reciclando? ¿Qué es el plástico? ¿Qué problemas existen en el reciclaje asociados? Entonces, recopilamos mucha información que básicamente no existía. Luego, hicimos un estudio de legislaciones comparadas. Comparamos la legislación desde la Unión Europea, pasando por países hasta llegar a municipios y ciudades. Muchas veces son los municipios más pequeños